Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero ya estamos aquí de vuelta. Esta tarde vamos a tener una charla con la doctora Alexandra Izquierdo. Ella es ginecóloga, especialista en medicina de la reproducción y directora médica de Eugin Madrid. Eugin Madrid está situado en la calle Alfonso XII, en Madrid, junto a la estación de Atocha, y pertenece al grupo Eugin. Están celebrando este año su 25 aniversario, así que es un año muy especial para ellos. Ahora enseguida voy a contactar con la doctora, pero primero me gustaría recordaros, como siempre, que este directo se va a quedar grabado, así que podéis consultarlo más adelante e incluso compartirlo, estará en el feed de Red Nacional de Infértiles en Instagram. Pero si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento, os tenéis que quedar para hacérsela a la doctora, ¿vale? Como siempre me presento, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de reproducción. Tengo la suerte de acompañar a nuestra asociación en la divulgación y en el conocimiento y en la comunicación de la fertilidad. Y bueno, esta tarde, como siempre, seré vuestra voz. Tenemos ya algunas preguntas que han llegado por email y todas las que queráis plantear. Nos saluda por aquí ya la doctora Izquierdo y creo que tengo por aquí una solicitud, si no lo voy a solicitar yo a ella. Y enseguida contactamos. Vamos a ver. A ver si me ve la doctora Izquierdo. Y se produce la magia y se conecta. Yo creo que está llegando ya. La presiento. A ver, vamos a volver a aceptar la invitación. Aceptar. A ver si se conecta. Creo que tiene algún problema de conexión. Eugene no puede unirse. Bueno, te voy a pedir yo, doctora Alexandra Izquierdo, que te conectes, a ver si desde aquí sí que lo podemos hacer. Y ahora sí, por fin. Ha costado, no Ha hacía más costado, quedarme ahí, la pero no había conexión. forma. Bueno, ya estamos aquí. Pues ya estamos Muy aquí. bien. Una tarde llena de preguntas, te advierto que tengo bastantes, así que tendremos Ir al ritmo, que perfecto. ir al ritmo. Pero bueno, estaba comentando que Así este es. año cumplís 25 Sí, años en Eugin y sí, bueno, la primero verdad que felicitaros es a ti y a todo el equipo. un momento importante porque al final son 25 años buscando soluciones para las parejas y bueno, es algo que siempre hay que celebrar. Y dado que en esta vida hay muchas cosas tristes, también las alegrías es importante celebrarlas. Así que Pues sí, porque entre muchas alegrías hay justamente. miles de familias, ¿no?, que durante estos 25 años Exacto, estarán celebrando exacto. Sí, estos sí, 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 25 sí, años. exacto. Oye, pues la primera pregunta es obligatoria y no tiene que ver con ningún caso clínico. Me gustaría que arrancáramos hablando de eso, ¿no? De cómo ha evolucionado la medicina de la Sí, reproducción en estos últimos 25 años, en honor a este 25 muy bien. aniversario, y Bueno, enseguida oye, Dulce, lo primero, arrancamos. muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que siempre es un gusto hacer estos directos con vosotros porque al final salen temas súper interesantes y yo creo que son en beneficio de todos los pacientes. Bueno, en estos 25 años han cambiado muchas cosas, obviamente, y hemos conseguido pues evolucionar y desarrollar muchas técnicas, muchos procedimientos diferentes que ayudan cada vez a más familias a lograr ese embarazo tan deseado. Con lo cual, pues bueno, esto siempre es importante, se han hecho grandes avances en cuestiones genéticas, en los que podemos avanzar, hacer diagnósticos que antes no eran ni pensables y que hoy en día pueden permitir a parejas que les cuesta o que tienen un problema genético poder tener descendencia sana. Tenemos muchos avances también a nivel
Yo te he dejado de escuchar. ¿Qué No sé dices? ¿Sí? si el Ahora resto me... también. ¡Ay! Ahora, ¿Y te dónde me he acabamos de quedado? recuperar. Espera. Ay, menos mal. Estamos ¡Ay! recibiendo por aquí, no la ¿Cómo oigo. puede...? Digo, vale, A ver, pensaba que era espera, solo yo voy a yo. No poner sé esto si igualmente para que había... se cargue. Así. ¿Ahora me oyes? Vale, ahora Vale. perfecto. Sí, sí, perfectamente. Y creo que Ahora, vale. Vaya. sí, Bueno, todo el no mundo sé. nos oye ahora. Sí. Vale, Retomamos bueno, el lo último que cachito. comentaba era que al final ha habido diferentes avances en diferentes aspectos. El primero que comentaba era la parte de los avances genéticos que permiten a familias con problemas genéticos y que en otras condiciones hace años no hubieran podido lograr tener descendencia sana, gracias a estos avances poder hacer un despistaje de enfermedades y tener bebés libres de enfermedades. Por otro lado, todo el desarrollo que se está viendo hoy en día con la inteligencia artificial ya existe y ya se viene aplicando desde hace tiempo en la medicina reproductiva con el fin de optimizar, de seleccionar mejor los embriones, de seleccionar mejor la pauta de tratamiento para cada paciente, de conseguir los mejores resultados para cada pareja y todo ello con las mejoras que han contribuido en el laboratorio a mejorar muchísimo la calidad embrionaria y disponer de embriones de buenísima calidad para poder transferir y mejorar las probabilidades de embarazo de las parejas. Hombre, si hacemos cuentas en estos últimos 25 años, desde luego la tasa de éxito ha subido muchísimo y entendemos que en los próximos 25 años pues todavía mucho más, ¿no? Porque Sí, cada año es como 5 anteriores. Vivimos en la era sí, de es verdad Battle que Express, hay un ¿no? factor limitante intrínseco a la naturaleza que será difícil de superar. Y yo creo que nos estamos acercando a límites muy finos, ¿no? Porque ponemos muchas veces, pues bueno, eso, a la propia naturaleza en jaque cuando hacemos determinados tratamientos en el sentido de que estamos mejorando mucho la capacidad reproductiva de la especie humana. Pero probablemente estemos cerca de un determinado límite, lo cual no significa que haya soluciones diferentes para parejas, pero sí que en este sentido, por ejemplo, los tratamientos como la preservación de la fertilidad, es decir, poder prevenir el deterioro de la calidad y de la reserva ovárica antes, es algo que a día de hoy es mucho más eficiente como proceso que pensar en rejuvenecer un ovario a los 50 años. Es decir, también creo que no nos podemos dejar llevar por que las técnicas de reproducción asistida tienen muy buenas tasas de éxito, por supuesto, pero también la medicina preventiva y el saber un poco cómo funciona la fisiología es muy importante también. Queda claro, desde luego la ciencia ha superado ya con mucho la subfertilidad humana porque verdaderamente si comparamos, ¿no?, las posibilidades que tenemos de embarazarnos en casa en un ciclo con las posibilidades que tenemos en el laboratorio, pues debemos estar orgullosos de quienes investigan y de vosotros que os dedicáis a esto con mucho empeño para que todo el mundo pueda cumplir su sueño reproductivo. Así que gracias de parte de toda la sociedad, que creo que os las damos Bueno, siempre se poco. agradece y también es verdad que los que nos dedicamos a esto al final tenemos nuestro agradecimiento día a día con los pacientes que vemos y que lo logran y que realmente vemos que ese trabajo y ese esfuerzo y esos años de investigación y de creer en lo que haces, pues tienen su fruto, ¿no? Pues sí, pues enhorabuena y si te parece, Venga. doctora Izquierdo, arrancamos. Estamos hablando con la doctora Izquierdo, que es la directora médica de Eugene Madrid y ya tenemos muchas preguntas aquí en la cajita y en el chat. Y la primera es, ¿qué podemos hacer a Pues días antes de estar la transferencia? tranquilo y hacer una vida normal. Al final, la transferencia, que es difícil porque muchas veces, y en cierto modo es verdad, uno se piensa que se juega todo a ese momento de la transferencia, ¿no? Todo lo que se ha hecho antes, toda la preparación, toda la estimulación, toda la función, todo el cultivo embrionario, nos lo jugamos en la transferencia. Y es verdad, es así. Pero no hay nada que podamos hacer en los días anteriores realmente que vaya a condicionar el mejorar ese pronóstico. El trabajo ya está hecho, obviamente la paciente tiene que seguir su tratamiento, el que esté pautado por su médico, evitar obviamente cualquier consumo de tóxicos o cualquier actividad que sea nociva para la salud, efectivamente, pero intentar tener una vida lo más normal posible, incluso pues bueno, a veces en el acompañamiento psicológico se recomienda pues, buscar actividades de ocio que puedan ayudar a llevar esos días, tanto antes como después de la transferencia, porque si no se hace duro, es un proceso y un periodo un poco complicado, con lo cual
es mejor intentar pasarlo de la mejor forma posible. Ahora que llega el verano, hay quien se pregunta, y de hecho hay una pregunta por aquí que habla de la playa, pero lo traslada a playa, piscina o lo que sea. Sí, después de la transferencia, las pacientes pueden ir a la playa con su progesterona vaginal después de unas horas de aplicación, si hay Lo algún ideal es peligro. que de forma Estar inmediata en la la playa. transferencia sí que en los 3-4 primeros días se evite estar sumergido en el agua. ¿Vale? Por un lado por la progesterona, pero también pues, porque bueno, el transfer se ha realizado de forma en los días previos y para evitar ningún tipo de contaminación. Más allá de eso, se puede seguir una vida normal, como decías, bueno, espaciar los baños de la utilización de la progesterona por vía vaginal. Vale, queda claro. Pues Bueno, se unos puede días ir a que la no playa, vayamos pero al baño. intentar, pues bueno, uno se va a la orilla, se refresca, pero no quedarse sumergido deleitándose mucho rato en esos primeros días. Vale, perfecto. Una paciente dice, mañana tengo el segundo control de folículos. ¿Qué tamaño deberían de Pues tener depende para del primer saber que todo va bien? control. Al final, el desarrollo folicular también es diferente en cada mujer. Normalmente, una vez que los folículos han alcanzado los 10 milímetros de diámetro, se dice que están seleccionados y a partir de ahí suelen crecer entre 1 milímetro y 1,5 milímetros por día. Más o menos así ya se puede calcular qué es lo que debería esperar, pero claro, necesitaríamos saber qué es lo que se ha visto en la primera ecografía. No todos los ciclos de estimulación, la primera ecografía se hace en el mismo día. Hay veces que el primer control se hace cuando se llevan 8 días de estimulación. Hay veces que por determinadas circunstancias o ciclos previos ese primer control se hace a los 3-4 días, con lo cual un primer control es variable. Lo importante es ver la cadencia y el ritmo de crecimiento de los folículos en cada paciente. Vale. Otra pregunta tenemos por aquí. ¿Con criptozospermia REM, límite para ICSI y morfología alterada, merece la Pues pena depende intentar también. ICSI? Depende de si se ha intentado alguna vez o no, de si ha habido en algún momento un embarazo en esta pareja o no. Hay parejas que aunque luego tienen un seminograma que puede estar muy afectado, han tenido en algún momento un embarazo. Si no se ha hecho nunca ningún ciclo y a priori puede haber espermatozoides, a veces se puede intentar. También depende de la calidad del óvulo. Muchas veces cuando la mujer es joven, el óvulo tiene capacidad de reparar ciertas anomalías, ciertas alteraciones que podamos encontrar en el esperma. En cambio, si tenemos un óvulo más maduro, de la mujer de más edad, eso va a ser más complicado. Entonces, descartar utilizar la muestra de semen de la pareja de entrada por una criptozoospermia requiere de más factores añadidos. ¿No? Digamos que no es un factor absoluto determinante para pasar a semen de donante. Vale, Como un examen. continuamos. Una Es paciente... como un examen. ¿Perdón? No te- Sí, porque, No, no, perdona, pero tenemos está muchas muy bien, está preguntas muy bien. porque llevamos muchos días sin hacer directo. Muy bien, muy bien. Entonces yo estoy aquí Venga. focalizada en No, responder no, a todo el no, mundo. no hay Pero si problema. necesitas un respiro me dices. Mira, tenemos algunas preguntas que han llegado, estoy intentando alternar las que nos hacen en Venga. la cajita, en el chat y las que han llegado por email. Y por aquí tengo una que ha llegado por email que dice, ¿se puede tener abortos de repetición por falta de vitamina D? Llevo 3 pérdidas. Mi última pérdida fue de 24 semanas. Me han hecho todas las pruebas y no encontramos nada. Tengo 33 años. Para mi próximo embarazo me han recomendado tomar Adiro de forma empírica. Hombre, achacarlo solo a la falta de vitamina D es mucho decir. Yo entiendo que si ha tenido una pérdida gestacional a las 24 semanas le habrán hecho innumerables pruebas o como mínimo es lo que se debería plantear antes de ya sea buscar un embarazo por reproducción asistida o incluso espontáneamente. Latido de forma empírica pues puede estar indicado a veces, pero sobre todo habría que intentar ver la causa, porque si damos latido de forma empírica y realmente hay una causa subyacente que no estamos tratando, pues puede ser que vuelva a tener la misma complicación en un futuro embarazo. Como mínimo debe investigarse bien la causa de estos abortos de repetición. Qué Sí, pena, ¿eh? Porque uno sí, por muy eso avanzado es comentaba raro. Solo por la vitamina D a nuestro mí me amigo. parece raro. Continuamos. ¿El síndrome de ovario poliquístico puede provocar manchados de hasta 10 días en fase lútea, aun teniendo la progesterona bien puesta? A ver, aun teniendo la progesterona bien puesta, esto, eh, aun teniendo Bien, la perdón, progesterona bien, bien. bien. Bueno, a ver, el síndrome
de ovario poliquístico realmente tiene un componente hormonal muy diferente al perfil hormonal, entre comillas, clásico que encontramos en un ciclo de cualquier otra mujer, ¿no? Con que no tenga ovario poliquístico. Hay una alteración tanto de la producción de andrógenos como de la producción de estrógenos, es decir, de los dos tipos de hormona, y a veces hay una alteración de la producción de progesterona porque realmente no hay una ovulación como tal. Hay ciclos que son anovulatorios. Entonces, esto depende. Muchas mujeres con ovario poliquístico tienen ciclos irregulares, sangrados irregulares, y se debe un poco a la progesterona, a la producción de progesterona, que es un poco errática en estos ciclos. Entonces, ¿puede ser normal? Sí, lo cual no significa que facilite el embarazo o que sea algo que tenga que mantenerse en el tiempo. Es algo que hay que estudiar y que hay que ver cómo corregir, porque está claro que hay mujeres que cuentan un sangrado desde la ovulación, no va a favorecer un sangrado desde la ovulación durante toda la fase lútea, durante toda la segunda fase del ciclo, en ningún caso va a favorecer la implantación de un embrión. Con lo cual, aunque la progesterona esté bien, hay que ver en qué momento se ha medido, cómo ha sido esa ovulación, si necesita algún tipo de soporte externo para que esos sangrados no se produzcan. Entendido. Hay una paciente por aquí que dice que tiene reserva ovárica baja y que quiere preguntarte si es mejor hacer una inseminación artificial o ir directamente a fecundación in vitro. A ver si nos está escuchando y nos lo deja. Depende de la edad, porque al final la edad también determina el tiempo que uno tiene, ¿no? Y también depende de su historial. La reserva ovárica baja, al final lo que te está diciendo es que no tienes mucho tiempo o que las probabilidades a medida que pase el tiempo van a ser más bajas todavía de lo que correspondería para su edad. Una inseminación puede funcionar si es joven, pero es verdad que si ya ha pasado los 35 años con una reserva ovárica muy baja, la inseminación probablemente tenga menos probabilidades de funcionar y va a retrasar el poder hacer un ciclo de fecundación in vitro. En ese caso sí que sería importante pues, ver un poco el conjunto, tanto si ha hecho tratamientos previos, si tiene embarazos previos o no, y según la edad de la paciente. Tenemos otra pregunta en el chat que pregunta, estadísticamente en fecundación in vitro, ¿qué porcentaje de óvulos fecundan y llegan a día 5? Blasto, hasta pasar de GP. Esto también depende de la calidad ovocitaria y depende de la edad. Si nos ponemos, si hablamos de medias, podemos decir que una tasa de fecundación normal está entre el 75 y el 80%. Es decir, que si tenemos 10 óvulos, podemos esperar que 8 fecunden normalmente. De la tasa de óvulos que tenemos en el día de la fecundación, normalmente entre el 40 y el 50% se pierde hasta llegar a blastocistis. Es decir, que si teníamos 8 embriones formados en día 1, para llegar a día 5 habríamos perdido entre 3 y 4. Claro, estos son números generales. Luego hay pacientes que tienen 5 óvulos, fecundan los 5 y los 5 llegan a blasto. Y luego hay pacientes que tienen 5 óvulos, fecunda 1 y llega 1 a blasto. Entonces, esto depende también mucho de la calidad ovocitaria y de la calidad seminal, porque también el desarrollo embrionario está obviamente condicionado por la calidad del semen. Está claro. ¿Cuáles son los años que están al límite, ¿no? O sea, a partir de qué edad las estadísticas empiezan a en caer. fecundación in vitro, sobre todo a partir de los 38 años, porque ahí empieza a entrar en juego, además de que disminuye la reserva ovárica, empieza a entrar en juego el factor genético y se empieza a ver que se pueden encontrar más porcentaje de anomalías en los cromosomas de los embriones. Pues tenemos un problema con la edad, quiero decir. ¿Qué ha pasado? Ahora no se me oye tampoco. No. Digo que como sociedad tenemos un problema con la edad que justamente hoy comentaba por el tema de, bueno, ya sabes, por el decálogo de Red Infértiles, ¿no? La universalidad, ayudas económicas que se necesitan, políticas sociales, ahora que estamos con los temas de cambios de gobierno, votaciones y demás. Al final hay una realidad que no podemos cambiar y es que obviamente que necesitamos mejores políticas sociales y económicas, pero si tú le preguntas a cualquier chica de 27 años, aunque tú ahora le dieras todas las facilidades o, no sé, voy a poner un extremo, fuese rica, seguramente no quiera ser madre a esa edad, porque ya no vivimos hasta los 60, vivimos hasta los 80,
porque todo se ha demorado y porque vivimos otra vida, ¿no? Donde la biología no nos acompaña. Entonces, tenemos un problema que hay y que el problema solventar. es que la biología se ha quedado estancada ahí, y esto es así porque la evolución de miles de millones de años es lo que lleva, y es algo que difícilmente va a cambiar. La ciencia ha mejorado mucho y la ciencia está ahí detrás intentando buscar soluciones a esto, pero como decía al principio, hay algo que es fundamental, y es el tema de la prevención, y es el tema de conocer bien la fisiología, y es conocer bien en qué momento uno quiere ser padre o madre, es decir, y qué implicación tiene eso. Hoy en día nos encontramos, como bien dices, con el problema de que hay muchos jóvenes o personas en edad fértil o edad ideal reproductiva que están en edad social no reproductiva. Entonces, al final, esta discordancia es lo que hace que se retrase mucho la maternidad. Y por otro lado, también eso lleva a que hay muchos jóvenes, y lo ves también muchas veces cuando hablas, lo que tú dices, le preguntas a cualquier chica de 27 años y te dice, pues es que ni siquiera sé si quiero ser madre. Porque a lo mejor ese instinto no llega, porque al final ya no lo ves tan cercano, con lo cual es verdad, se tiende a retrasar, y a lo mejor para cuando llega ese instinto ya es demasiado tarde, o ya es demasiado tarde para poder tomar las buenas decisiones. Entonces se juntan los dos factores de, bueno, yo quiero ser madre, pero ya cuando quiera, o mira, no quiero, y luego cuando se despierta el instinto, cuando uno quiere, es demasiado tarde. Sí, la balanza es difícil. Continuamos, dice una paciente por aquí. En fallos de implantación sin causa diagnosticada, ¿el atosiban puede ayudar? Pues mira, ¿Qué pauta se suele seguir? se suele poner cuando hay un exceso de contractilidad uterina post-transferencia. El fallo de implantación, o cuando se hacen diferentes ciclos de tratamiento y no hay embarazo, es muy variado, y o sea, el atosiban es una pequeña parte que iría encaminada a evitar un tipo de fallo de implantación que fuera por una hipercontractilidad uterina post-transferencia. Pero luego hay todo un espectro de cosas que se tienen que mirar también. Solo esto tampoco nos va a solucionar. Normalmente se pone, si es por el medicamento en sí, se pone un bono de medicación, es decir, un gotero de medicación tras la transferencia, pero no es algo que se haga de rutina ni para todas las pacientes, porque realmente no todas las pacientes lo necesitan, no todas las pacientes tienen una hipercontractividad uterina post-transferencia. Vale. ¿Recuerdas la paciente que Sí. estábamos hablando de la criptozospermia? Ha escrito y dice que tiene 39 años y una buena reserva, sin Ya, pero embarazos ni tiene tratamientos 39 previos. años. Entonces, el problema es, a ver, si no han intentado nada ni tienen embarazos previos, se puede intentar, porque al final, y otra cosa es importante, es que uno tiene que estar tranquilo con lo que ha hecho, y estar tranquilo sabiendo que ha hecho todo. Cuando mire para atrás dentro de 30, 40 años, diciendo, yo ya lo hice todo, me salió o no me salió, pero yo lo intenté o no, pero tomé la decisión, ¿no? Entonces, si ellos tienen dudas y quieren intentarlo, dado que no han hecho nada, se puede intentar, con la salvedad que a mí lo que me preocuparía más que la buena reserva es que en los 39 años de los óvulos no puedan reparar o sostener las anomalías que pueda tener el semen. Pero si no lo han intentado nunca, podrían intentarlo. Siempre que haya espermatozoides, se hacen tratamientos con espermatozoides testiculares, o sea que una criptozoospermia donde se encuentren espermatozoides móviles se puede utilizar para fecundación. Siempre fecundación in vitro, no hablamos de inseminación. Sí, 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 está claro. ¿Es tan importante confiar en tu doctor como confiar en que uno mismo ha hecho todo lo que estaba en su mano, ¿verdad? Es como poner la parte personal y la científica en el mismo lugar Totalmente. y A ver, caminar con piensa eso. que al final es un proyecto de vida. O sea, esto cuando uno decide tener un hijo, no es que decide comprarse un mueble, o es que esto es un proyecto de vida, y tiene la suficiente importancia como para dársela a todos los niveles. Obviamente, a nivel de confianza, uno tiene que estar convencido y confiado de que está en las mejores manos, y por otro lado, convencido de que está siendo consecuente con lo que quiere. A veces vemos pacientes que no ven claro lo que están haciendo, entonces, bueno, dices, oye, no, mira, vamos a parar,
Lo pensamos, evaluamos y vemos cómo empezamos, ¿no? Sobre todo cuando los tratamientos requieren una donación de gametos, a veces es complicado y es necesario tomarse un tiempo y reflexionar bien sobre las opciones que uno quiere seguir, porque a lo mejor la opción es decir, bueno, esto realmente no es lo que yo quiero y yo quiero una vida sin hijos, bueno, pues perfecto, o no, mira, sí, esto es lo que quiero, he hecho mi proceso, he hecho mi paso, sé que realmente esto es lo que quiero empezar un tratamiento de reproducción asistida y si no funciona seguiré por este camino. O sea, hacer un plan de tratamiento, por así decirlo, un plan de proyecto de tratamientos, porque al final es un proyecto de vida. Aprovechando esto que comentas, esta pregunta es mía, no está en el chat y me gustaría ¿Mm? saber por tu experiencia dilatada en todos estos años, si hace 15 años las pacientes o los pacientes que veías abandonaban más o menos que los pacientes que ves ahora. ¿Ha habido un cambio en cómo afrontar el tratamiento o en cuándo detenerse para tomar aire, ahora que tenemos más conocimiento de cómo discurre la reproducción Yo asistida? creo que no, lo que pasa es que los pacientes se enfrentan ahora a diferentes escenarios, ¿no? De los que se podían enfrentar hace 15 años, por ejemplo. Por un lado, obviamente está la cuestión inherente de que los pacientes que vemos hoy en día en consulta son más mayores que los que veíamos hace 15 años. Pero también, por otro lado, y gracias a asociaciones como Red Nacional de Infértiles, esto se visibiliza. Cosas que hace 15 años nadie comentaba y era un tabú y era un drama hacer un tratamiento de reproducción asistida, hoy en día se visibiliza. Hombre, obviamente es un tratamiento médico que cualquiera preferiría embarazarse en su casa, esta es la razón, pero no es Obviamente. algo que penaliza, es decir, uno pues se somete a su tratamiento, lo sigue, ya no es tan tabú, se comparten experiencias y eso ayuda a que los pacientes que tienen que someterse a tratamientos, a más tratamientos o a tratamientos diferentes, como decíamos, incluyendo gametos de donante, lo puedan hacer de una forma más fácil porque la sociedad también lo acepta de una forma más fácil. Y esto lo vemos en comparativa con otros países europeos, por ejemplo, en Francia, que no es un tratamiento que se haga tan fácil porque no, la donación es algo que queda muy residual, no hay muchos tratamientos de donación ni de óvulos ni de semen, pues sigue siendo un poco tabú y las pacientes no lo hablan, no lo comentan, no es algo que se expone y realmente es muy duro para las pacientes porque tienes la sensación de estar haciendo algo ilegítimo, ¿no? Y es muy difícil. Totalmente. Sí, es duro, pero como bien dices, en esta era es Pues, todo mucho pues, más fácil claro, que hace totalmente. 25 años, ¿no? De lo que estamos hablando. Y más seguro, que de ahí también parten muchas cosas, ¿no? La seguridad que sientes yendo a la clínica y sabiendo que todo va a ir bien. Eso es muy importante. Y Sí, sí, tenemos mucha suerte de vivir en este país. totalmente. Eso es otra cosa que me gustaría remarcar, porque muchas veces pensamos que, bueno, pues que nuestro país no es tan Sí, avanzado como nos gustaría sí. Hay que y decir que sí, en somos reproducción afortunados. asistida, uy, perdona. Hay que decir que en reproducción asistida sí que realmente somos muy avanzados y somos pioneros a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo sin ningún tipo de duda, porque al final bueno, pues todos los avances que se han desarrollado en los últimos años a nivel de reproducción asistida han permitido que las tasas de éxito sean buenísimas, pero además la abertura de espíritu que existe y que permite hacer tratamientos que en otros países no existen. Totalmente. Y que así siga. Muy Hemos llegado a la mitad de nuestro directo, son las 7:30. Estamos hablando con la doctora Alexandra Izquierdo, que es la directora médica de Eugene Madrid. Y tenemos todavía muchas preguntas por contestar, pero podéis hacer la vuestra, dejarla aquí en el chat o en la cajita de preguntas. bien. Y vamos a intentar responder todas. Así que continuamos. Una paciente dice por aquí, si en una estimulación para FIV un ovario no ha funcionado, ¿a qué se puede O deber? entiendo que el otro se ha funcionado. O sea, la pregunta es que ha hecho una estimulación y que solo ha respondido de un ovario. Pues bueno, esto viene a que la naturaleza es imperfecta, que no somos perfectos y que por lo que sea ese ovario en ese ciclo era menos receptivo a la medicación, porque realmente la medicación que administramos va por igual a los dos ovarios. Muchas veces hay folículos que aunque se vean en los ovarios no son folículos
digamos, adecuados, no tienen los receptores adecuados para responder a la medicación y aunque tú los veas allí, a ellos que haya medicación por el cuerpo, como que ni les va ni les viene y no responden a la estimulación y otros sí. Entonces, bueno, pues a veces se ve esto. Se pasa a veces en estimulaciones en los dos ovarios, que ves que crecen 2 o 3 folículos y ves 4 o 5 que estaban ahí al lado y se han quedado sin crecer. Bueno, son folículos que realmente no han respondido a la medicación. Puede a veces deberse a una dosis inadecuada, a que hayamos dado menos dosis de medicación de lo necesario para ese ovario, pero eso suele ser más raro. De forma más habitual es una cuestión del funcionamiento del ovario. Y se puede revertir Bueno, en normalmente en cuando la un siguiente ciclo no va bien, estimulación, cuando la ¿no? estimulación no funciona como uno se esperaba, normalmente el médico suele cambiar el protocolo de estimulación, suele cambiar el tipo de medicación, el tipo de protocolo para intentar que la respuesta sea mejor. Vale. Otra paciente dice, buenas tardes, doctora. A mi pareja le han diagnosticado celiaquía. Este es un tema que cada vez sale más recurrentemente. Llevamos más de 2 años buscando un bebé. ¿Es posible que esta enfermedad condicione su Bueno, fertilidad? a ver, esto pasa un poco como con la vitamina D. De forma aislada, si no, no habría, los celíacos no tendrían hijos. Y esto no es así. Claro, ya está. La Entonces, celiaquía se no, habría los acabado, ¿no? celíacos tienen sus hijos bueno, y luego hay celíacos que se descubren en estudios que hacemos, porque cada vez hacemos más análisis y más estudios, y eso, bueno, puede tener un cierto componente inflamatorio, puede tener un cierto componente inmunológico, pero que sea solo eso lo que condicione la infertilidad de una pareja es raro. Y por eso se hacen más pruebas y se hacen más determinaciones. En cualquier caso, la celiaquía per se no es un factor de infertilidad absoluta, con lo cual no significa que no vayan a poder quedarse embarazados. Otra cosa es el tipo de tratamiento o el tipo de seguimiento que necesitarán. Vale. Otra paciente comenta, tengo 18 ovocitos maduros en punción, 10 fecundados, 8 a día 3 y solo 3 a día 5. Parece que todo se debe a una mala calidad de los óvulos. ¿Esto puede mejorar de una Bueno, pues estimulación a otra? por el tipo por como hemos hablado un poco antes de los porcentajes, obviamente son mucho más bajos, ¿no? Pues ha tenido un 40% de fecundación, que ya es una fecundación muy baja. Lo más habitual es que se suele deber a una cuestión de calidad ovocitaria, como le han dicho, y esto a veces es difícil de cambiar, pero igual que comentábamos antes con la estimulación que no funcionaba en un ovario, lo suyo es cambiar el protocolo de estimulación, ver si con otro tipo de medicación la maduración ovocitaria es diferente y podemos obtener un resultado distinto. Pero es verdad que no es ninguna garantía, porque hay veces que nos encontramos que es así. Vale. Una paciente acaba de poner aquí en el chat que tiene una antimuleriana de 0,02 y le gustaría saber si tiene alguna posibilidad con Pues una muy fecundación in vitro. pocas, muy pocas. Obviamente lo mismo, depende también de la edad, pero aún así una antimuleriana de 0,02 es una antimuleriana muy baja en la que nos indica que probablemente con una estimulación podamos conseguir un óvulo, máximo dos. Y bueno, si escuchamos un poco por los porcentajes que comentaba antes, si tenemos un óvulo, la probabilidad de que fecunde, que es del 80%, pues puede fecundar o no. Y de ese embrión fecundado hay un 40%, 50% que no va a llegar a blastocisto, con lo cual cuando trabajamos con números tan pequeños las probabilidades de éxito son muy finas. Eso no significa que no pueda haber una mujer con una antimuleriana de 0,02 que se haya embarazado en su casa incluso. Pero cuando vamos a hacer un tratamiento de reproducción asistida y nos sentamos delante de un paciente y tenemos que explicarle las tasas de embarazo, uno tiene que poner sobre la mesa las cifras que tenemos y cómo funcionan las cosas en el laboratorio, porque obviamente que luego uno se puede embarazar en su casa y esto es algo que se... Claro, claro, pero las Claro, estadísticas y están luego para usarla. ya cada uno es libre de decidir si con un 1% o con un 0,1% de probabilidad de embarazo, aún así decide intentarlo. Pero es verdad que la información es fundamental para que los pacientes acepten o consideren entrar en un tratamiento de reproducción asistida con las condiciones necesarias. Esto que has comentado es muy interesante y creo que no lo hemos comentado en lo que ha evolucionado la reproducción asistida, la medicina reproductiva en los últimos 25 años. Y es que ahora podemos tener ya no solo un diagnóstico más acertado, sino
podemos saber más o menos o estadísticamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Tenemos un pronóstico más fino o más personalizado. Y eso es muy importante porque puedes adecuar la expectativa a la Antes realidad. nos basábamos más sobre estadísticas generales, ¿no? De embarazo, pero es verdad que a día de hoy, pues bueno, un poco también lo que comentábamos, gracias a la inteligencia artificial, nosotros hemos desarrollado una herramienta propia en la que hemos evaluado más de 200.000 ciclos de pacientes y con esos datos podemos decirle a una paciente que tenemos delante cuál es su verdadera probabilidad de embarazo en base a todas estas analíticas o todos estos datos que hemos analizado durante este tiempo, con su caso individual, con sus individualidades clínicas, analíticas, con el seminograma, con los valores de reserva ovárica, con muchos parámetros que van a hacer que obtengamos unos datos precisos sobre probabilidades de embarazo para cada pareja. Y como bien dices, ayudan a gestionar expectativas, porque te ayuda a poner muy bien la balanza de, bueno, quiero hacer todo esto para tener esta probabilidad o me encamino mejor hacia este otro tratamiento para tener esta otra probabilidad, ¿no? Y poder tomar la decisión en su momento. Ayer justo vi un meme muy divertido que aparecía un señor escribiendo en un mural que ponía la inteligencia artificial es muy peligrosa porque, y se había tachado lo de abajo y ponía, nos diagnosticarán muy pronto enfermedades que de otra manera serían incurables. Sí. Es que hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza todo y es algo que bueno, nos ha invadido, ¿no? En los últimos meses, en el último año, es algo que nos ha invadido mucho y yo creo que es una herramienta muy potente y que tenemos que saber utilizar bien justamente en beneficio de la sociedad y de la humanidad, está claro. Y de hecho, bueno, en reproducción asistida se está usando, como has dicho, en los grupos más punteros ya lo estáis usando con muy buenos resultados, pero en oncología, por ejemplo, es algo como muy palpable porque aquí sí que estamos hablando de la vida o una muerte, ¿no? En el punto en el que te detectas, o sea que sí, la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que tener a nuestro favor y que tenéis que usar un montón para que aprendamos todos más y todo vaya súper bien. Volvemos al email, que nos quedan por aquí preguntas. Una paciente dice que lleva un año de búsqueda, 2 con manchas marrones a 10 días pre-regla y sin respuesta. Es decir, que no ha conseguido en ningún caso el embarazo. ¿Qué puede hacer? De fertilidad. Consultar con un especialista y ver qué es lo que puede pasar, porque a veces es algo tan sencillo como eso, claro, ¿no? Que parece mentira, pero hay que decirlo. es decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque a veces pensamos, no, es que yo mancho toda la regla y a lo mejor su pareja es azoospermico. Es que no lo puedes saber. Y esto es importante también, porque a veces las mujeres, digamos, y no quiero que no se me malinterprete, pero muchas veces no vamos a generalizar, pero la estadística, el ¿no? grueso Está ahí del tratamiento de fertilidad se lo lleva a las espaldas la mujer, ¿no? Bueno, la mujer es la que se embaraza, eso es así y eso científicamente está Pero probado. Eso no nos se lo observa discute. más, ¿no? Es decir, siempre no, pues mi regla pues ha cambiado, pues ahora, ahora mancho un poco, pues ahora veo que mi ciclo es un poco así, pues ahora a ver si no estaré comiendo bien, pues ahora... Y no podemos olvidarnos que la mitad de los casos de infertilidad son de origen masculino también. Entonces, eso es importante. La evaluación es de la pareja. No se hace un estudio de fertilidad de una mujer, se hace un estudio de fertilidad de la pareja, porque es lo importante. Al final buscamos un embarazo para la pareja. ¿Piensas, doctora Izquierdo, que seguramente, a pesar de que hay muchísima información al respecto, todavía pensamos que hacernos un estudio de fertilidad es meternos en camisas de 11 varas, un desgaste emocional y económico a lo bestia? Está un poco mitificada esa primera visita con tu diagnóstico, ¿no? O esas primeras visitas, el inicio, saber qué tengo y qué es lo que necesito y luego ya decido. Y esto va un poco en el mismo sentido de lo que te comentaba antes de la prevención, ¿no? No tenemos en la cabeza el estudio de fertilidad como medicina preventiva, ¿no? Nos hacemos citologías cada X tiempo y esto al final es prevención. Pero nadie consideraría hacerse
un estudio de fertilidad sí sabe que va a posponer su maternidad. O sea, tampoco podemos entrar en la paranoia de repente pensar que todo el mundo va a ser infértil. Esto tampoco. Pero si sabemos que vamos a posponer la maternidad o si tenemos algunas dudas o si a lo mejor tenemos antecedentes en la familia, hacerse un estudio de fertilidad nos puede ayudar a tomar decisiones. Claro que sí. Y suerte que culturalmente nosotras vamos a hacernos nuestras citologías, depende de la comunidad autónoma, X veces cada X años, ¿no? Y tenemos una relación con nuestros, o con la ginecología, pero imagínate que esto dependiera de un varón únicamente. Sí, claro. Que no hay tanta cultura, ¿no? No lo tiene. De esa Claro. revisión. Nosotras, entre comillas, desde que tenemos el periodo, tenemos eventos ginecológicos que a veces necesitan una consulta, ¿no? Ya habla de muchas otras cosas, endometriosis, reglas dolorosas, Sí, está claro. Que la anticoncepción. mujer desde el momento en el que empieza a tener relaciones, que se, bueno, pues con la anticoncepción y que empieza a hacer visitas regulares al ginecólogo, es un contacto que se establece. Y por eso también es tan importante, y es algo que intentamos recalcar siempre entre nuestros colegas, los propios ginecólogos tienen que conocer esto, tienen que preguntar a sus pacientes, igual que preguntar, bueno, ¿y qué método anticonceptivo utilizas? Es bueno, ¿y qué proyecto reproductivo tienes? Que a lo mejor te dicen, pues ya te importa, pues no me interesa, perfecto. Pero es que a lo mejor habrá otras que te dirán, ah, pues mira, sí, uy, pues mira, ¿qué puedo hacer? Pues tengo 36 años y yo me meto ahora en un proyecto de máster y yo sé que hasta dentro de 3 4 años no me voy a poder embarazar. Bueno, pues creo que tiene derecho a tener la información necesaria para saber qué impacto va a tener eso sobre su fertilidad. Y esto es importante. Sí. Yo creo que se debe de producir un cambio en el que en la calle dejen de preguntarte si vas a tener familia o quieres tener familia y Totalmente. que te lo pregunten en Totalmente, la consulta, ¿no? donde te sirva para proyectarte y decir, bueno, pues esto es lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, no para alegrarle a la vecina del quinto. Está claro. Exacto. Continuamos con la cajita de preguntas. Tenemos por aquí una paciente que dice, ¿el síndrome metabólico, las celastinas y los antihipertensivos podrían causar mala calidad Bueno, a seminal? ver, obviamente la función reproductiva se ve alterada por muchos factores hormonales y endocrinos que puedan afectar a tanto al hombre como a la mujer, ¿eh? Un desbalance, una descompensación a nivel endocrino puede generar una mala calidad seminal. Algunos antihipertensivos también tienen un impacto sobre la capacidad de fecundación, con lo cual todo esto es importante a la hora de tener esa primera visita o esa primera evaluación con el ginecólogo, explicarlo, porque pueden tener un impacto importante sobre la fecundación cuando tenemos los espermatozoides en el laboratorio. Para los hombres es muy importante todos sus eventos de cada día, ¿verdad? Todo lo que les sucede en su día a día, sus medicaciones, Sí, sus pero obviamente hábitos, al final su... la reproducción refleja un estado de salud. Entonces, todo lo que podamos hacer para alcanzar el máximo estado de salud, de cuidarnos y mejorar para poder estar en las mejores condiciones va a mejorar el pronóstico, está claro. Hay una paciente que nos ha dejado una pregunta, bueno, una confesión que dice que durante el tratamiento le han diagnosticado una enfermedad inmune que es la enfermedad del Crohn y ahora se encuentra perdida y no sabe muy bien Bueno, pues cómo continuar. continuar con su tratamiento. Obviamente tendrá que compartirlo con su médico reproductólogo y tendrán que valorar juntos cómo van enlazando los tratamientos, tendrá que ver en qué momento de la enfermedad de Crohn está, ver qué momento si necesita más o menos anti-inmunodepresión, ver, es decir, al final el tener una enfermedad de Crohn no es una negativa para poder quedarse embarazada. De hecho, yo tengo pacientes con enfermedad de Crohn que se han quedado embarazadas, una de hace poquito, y que está feliz y no hay ninguna contraindicación, salvo el tratamiento que se esté realizando en un determinado momento. Puede haber medicaciones para la enfermedad de Crohn que contraindiquen el embarazo y ese es el tándem o la colaboración que tiene que hacer su médico reproductólogo con su digestólogo para llevarlo lo mejor posible. Ahora que hemos llegado al tema inmunológico, o que ha salido el tema inmunológico, la pregunta es obligatoria, la hacemos cada tarde y es inmunología sí, Bueno, pues inmunología a ver, no. yo creo que inmunología con prudencia.
¿no? Al final, cada vez vamos descubriendo más cosas, se habla más en medicina reproductiva, como vamos diciendo, pero no todo es para todas las pacientes, ni todo causa todo. Es decir, una paciente celíaca no es infértil, ni una paciente que tiene un síndrome antifosfolípido es siempre infértil. Obviamente tendrá determinadas complicaciones que habrá que tratar y habrá determinadas patologías inmunológicas que habrá que tratar, controlar, intentar mitigar, pero de esto, es decir, hacer un diagnóstico y un tratamiento individual de cada paciente, a generalizar determinadas terapias de las que muchas veces desconocemos los efectos a largo plazo, es algo realmente difícil de explicar. Hay tratamientos que además suponen un desembolso de dinero muy importante para los pacientes, que la evidencia científica al respecto es muy limitada y hay que ser muy prudente, muy prudente. El tema económico es un escollo, sin duda. Hay una paciente por aquí que está embarazada, así que le felicitamos, de un embrión al que le han hecho un diagnóstico genético preimplantacional, y su inquietud es si sería conveniente hacerse un test genético, Un test no un test invasivo, prenatal. entiendo. Sí. A ver, esto dependerá. En principio, el diagnóstico genético preimplantacional tiene una alta capacidad de diagnóstico, pero es verdad que no es del 100%. Entonces, va a depender sobre todo del motivo por el que le han hecho este diagnóstico genético, ¿vale? No es lo mismo que yo lo haga para despistar, para intentar evitar enfermedades en general, lo que diríamos un screening, que se haga determinado a una enfermedad en concreto. En cualquier caso, la orientación va a venir sobre todo a nivel de las ecografías. Si se ve que la evolución ecográfica es normal, el test no invasivo se lo puede hacer, porque al final es un análisis de sangre materna, y si hubiera que hacer algún test invasivo más tarde, serían los análisis y los resultados de las ecografías lo que lo determinarían. Pero no por el hecho de haber hecho un diagnóstico genético, hay obligación de hacer un test prenatal, ¿no? Esto antes sí que se oía más, pero hoy en día no está ligado. Bueno, pues mucha suerte, que vaya todo súper bien y que ojalá se conecte para darnos la mejor de las noticias, que todo ha ido perfecto. Otra pregunta por aquí, que nos quedan solo 10 minutitos. Dice, ¿el SIBO puede afectar a la fertilidad? Sí, es un sobrecrecimiento bacteriano es como el Helicobacter pylori y todo esto. Déjame que lo busque, ¿no? Para que bien, pero vamos. Vamos allá. Es que ahora, no sé si sabes que están, bueno, voy a decir una palabra que no se puede decir, que que está muy de moda, ¿no? Que las personas que nos sientan mal las cosas o que tenemos problemas gástricos, pues tú vas a tu médico y te hace una batería de pruebas, entre ellas el Helicobacter, que ya te adelanto que lo tenemos la mitad de la población. Yo ya me tomé mi medicación, que casi me muero en el congreso de la SED. El SIBO también te lo te piden a veces también la fructosa. Pues, bueno, mira, he celiaquía de por decirte descontado. que con toda la honestidad no tengo ni idea, pero no me suena ninguna publicación al respecto. Me lo voy a tener que mirar porque... Sí. Yo creo que esta batería de cosas de, pues eso, Helicobacter, SIBO, todo esto que se está pidiendo mucho y que se está diagnosticando tanto, habría también que descubrir, Una pero cosa bueno, es me que imagino moda que y otra cosa es que tenga son evidencia cosas... científica para hacerse, porque realmente, es decir, al final, que esto tenga un impacto directo, bueno, pues esto habrá que verlo, ¿vale? Porque el problema tiene, bueno, tanto el Helicobacter como esto, es que al final, lo que decíamos antes, nos metemos en tratamientos complejos, antibióticos de amplio espectro durante tiempos prolongados, que al final se cargan de bacterias que también son necesarias. Hay que ser muy prudente con todo esto. Claro, claro. A ver, efectivamente aquí la pregunta sería más bien si eso puede afectar a tu microbiota uterina, Pues que yo sepa, obviamente la microbiota de todo el organismo tiene una relación entre sí, pero la microbiota uterina, que es lo que ahora, bueno, pues se está estudiando más, sí que puede tener un impacto sobre la implantación, sobre la evolución de los tratamientos, que sea a nivel intestinal de forma directa, eso ya es más controvertido.
Vale, pues queda claro. Pregunta una paciente cuánto tiempo suelen tardar los resultados de un diagnóstico Pues genético normalmente preimplantacional. desde que se hace la biopsia suele tardar una semana. A ver, depende del laboratorio, pero normalmente en una semana deberían estar los resultados. Con lo cual da tiempo a poder hacerse la transferencia en el ciclo siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, Preparar el esto útero para depende. hacerlo siguiente. Ahora, sobre todo, por ejemplo, mira, ahora vienen vacaciones, ¿no? Pues hay muchas parejas que deciden hacer el ciclo antes para hacer el diagnóstico y ya se esperan y se hacen la transferencia en septiembre. Entonces, esto depende, ¿no? No cambia el resultado el hacerlo de forma inmediata al ciclo o no. Luego hay parejas que deciden acumular embriones o acumular óvulos para tener mayor volumen y tener más posibilidades de tener embriones sanos en el diagnóstico genético. Entonces, esto lleva a que el transfer al final se haga más tarde. Da igual. Vale. Nos piden por aquí recomendaciones para la endometriosis. ¿Recomendaciones para qué? Porque claro, la endometriosis es una enfermedad que afecta a múltiples esferas de la vida. Entonces, recomendaciones de cara a llevar una mejor calidad de vida, a tener menos dolor, obviamente, la primera pasa por la anticoncepción. La endometriosis es una actividad hormonodependiente y cuando hay hormonas en el cuerpo, al final tiene actividad. Lo suyo es frenar esa actividad para evitar los síntomas. Si estamos hablando de recomendaciones de cara a la reproducción, pues bueno, una mujer que tiene endometriosis tiene que saber que si la enfermedad se desarrolla, puede llevar a tener más problemas de fertilidad en el futuro. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues por la afectación a nivel de las trompas, que pueden generarse adherencias y hacer que las trompas funcionen peor, porque pueden afectarse los ovarios si aparecen quistes en los ovarios y eso disminuye la reserva ovárica. Y ya como muy a largo plazo, si esa endometriosis sigue evolucionando y llega a afectar al útero, pues puede haber problemas de implantación por la presencia de adenomiosis. Entonces, si una mujer que tiene endometriosis se quiere embarazar o sabe que quiere ser madre en el futuro y en un momento determinado todavía no quiere embarazarse, debería consultar, porque es verdad que existe la opción de vitrificar óvulos para el futuro, de forma que si aparecen quistes endometriósicos posteriormente, pues bueno, la reserva ovárica como mínimo puede verse preservada con lo que hayamos conservado antes. Queda clarísimo. Vamos a por las últimas 3 preguntas. Nos quedan 8 minutos, así que vamos súper bien de tiempo y si alguien se anima nos excederemos un pelín si a la doctora no le importa. Dice por aquí, ¿se podría valorar la extirpación de las trompas por hidrosalpinx? ¿Podría decirme si se puede negar a realizarlo? Entiendo que la paciente. ¿Influiría en el resultado de su tratamiento? A ver, no sé si he entendido, no he entendido los sujetos de las preguntas. Es decir, ¿quién decide si se puede hacer, si se puede quitar las trompas por un hidrosalpinx? De hecho, sí, se debe quitar las trompas por Sí. un hidrosalpinx. Aquí la pregunta es si esa es la indicación, entiendo. Y lo segundo es, si esta es la indicación para mi problema, ¿me puedo negar a Hombre, por realizarlo? supuesto, porque el cuerpo es suyo. Esto, además, la autonomía del paciente es lo primero que prima y eso está claro, ¿no? Vale, y de no hacerlo, ¿cómo Entonces, lo que sí influirá en que se su ha visto es que en tratamiento? presencia de hidrosalpinx la probabilidad de embarazo disminuye un 50%, con lo cual sí, es mucho. Con lo cual está disminuyendo mucho sus probabilidades de éxito, además de conservar trompas que no van a servir para tener un embarazo espontáneo, porque son trompas que están muy afectadas, como mucho podrían llegar a ayudarle a tener un embarazo ectópico y que pueden suponer también una fuente de infección, porque al final el hidrosalpín se acumula líquido, que es un líquido que no circula, que es tóxico y que puede suponer un problema durante el embarazo, incluso si llegara a embarazarse espontáneamente. Entonces, realmente, cuando se ve un hidrosalpinx unilateral o bilateral en reproducción asistida, bueno, con reproducción natural, pero es verdad que cuando hay un hidrosalpinx, normalmente la pareja es infértil, pues se recomienda quitarlo por eso. No es por placer, realmente. Vale. Dice por aquí otra paciente, en un cultivo endometrial me ha salido positivo para Enterococcus fecalis. Estaba con probióticos por disbiosis endometrial no patógena. ¿Debería de tomar más antibiótico? Probablemente tenga una colonización. Es un patógeno bastante frecuente y hay mujeres que tienen una colonización y por más que se haga un tratamiento vuelve a aparecer. Si ya ha hecho tratamiento antibiótico, tiene que valorar si realmente la toma se ha hecho correctamente y si se tiene que volver a repetir. Pero muchas veces suele estar repetido, suele repetirse en sucesivos cultivos.
Tenemos una pregunta por aquí, a ver, que voy a intentar rescatar del WhatsApp que me pasa una compañera porque no cabe en la cajita de Instagram, que es larga, Ah, ¿vale? sí, No sé si boli, tienes espera. boli a mano, por si Voy acaso. tomando. Eh, a ver, dice, ¿qué opción de tratamiento le daría a una paciente de 39 años y antimuleriana 3,5 que tuvo adenomiosis, histeroscopia hecha, que ha tenido muchas infecciones de orina, microbiota ahora correcta, que ha hecho varias fecundaciones in vitro, con embriones llevados a blasto y DGP realizado y tiene repetidos fallos de implantación? Su endometrio no crece como debería. A nivel inmune, todo bien, semen sin problema. La última transferencia fue de 3 embriones con endometrio 6,3 y fue embarazo bioquímico. Tres, No sé si lo pregunta una paciente o tres algún especialista que te embriones quiere consultar. con DGP. Bueno, no lo pone, ¿no? Porque deben salir en las estadísticas de la SEP, porque hoy en día yo creo Sí, sí, con embriones llevados a blasto y DGP realizado y tiene repetidos periodos de implantación. Vale, hasta ahí. Lo que no sabemos es si de estos 3 embriones tiene DGP hecho. Si que, está bueno, es que hoy en día la conectado o transferencia de conectada. 3 embriones es, bueno, yo diría que residual, excepcional. Podemos ver las estadísticas de la SEP, no sé, puede haber 10 casos al año, no, no debe haber muchos más, ¿no? Es excepcional, por eso me sorprende. Bueno, yo creo que ella ha hecho bueno, no sé si es ella o la persona que lo haya escrito, ha hecho un buen resumen del caso, ¿no? Al final, a nivel seminal parece que no hay problema. A nivel ovocitario, hombre, tiene 39 años, sí, pero tiene una antimuleriana que no está mal y ha hecho diagnóstico genético, o sea que a priori hemos encontrado embriones sanos. Aquí tenemos un factor uterino que ella misma explica que ese endometrio no crece y además el factor de la adenomiosis. Pues bueno, probablemente haya que centrarse un poco más en este sentido. La transferencia de 3 embriones no la ayuda porque al final cada embrión tiene su potencial implantatorio. No es necesario transferir más para intentar lograr mayor probabilidad de embarazo. Al revés, si estamos teniendo embriones con endometrios justos y hacemos transfers con endometrios justos, pues tendremos más riesgo de perder todos los embriones que pongamos. Entonces, transferir de uno en uno sería una mejor opción y valorar a nivel endometrial si se puede mejorar algo. Están cada vez más bueno, estudiados los tratamientos con plasma rico en plaquetas para intentar mejorar el crecimiento endometrial y esa respuesta. Entonces sería una opción a proponerle a la paciente también. Y mucho ánimo, porque me imagino que cuando uno se encuentra ya en ese lugar de tratamiento, las fuerzas también flaquean, ¿no? Pero afortunadamente la ciencia, como dices, hay nuevos avances y hay todavía cosas que hacer, eso es muy alentador. Pues, doctora Izquierdo, hemos llegado al final. Pasa ¿Has muy visto qué rápido. rápido se pasa esto? Muy rápido. Te voy a despedir recordando que cualquier paciente que tenga cualquier duda adicional puede contactar con la clínica Ollín, Madrid. Puede hacerlo mediante vía telefónica, llamando al 913-360-400 o bien vía web, que es la página muy sencilla, eugene.es. Me ha dicho un pajarito que estáis con hasta un 25% de descuento en los tratamientos por vuestro 25 aniversario. Y yo quiero recordar que nuestras asociadas tienen un 5% de descuento en el primer tratamiento de reproducción asistida. Y con todo esto, te felicito de nuevo a ti y a todos tus compañeros. Te despido y te digo que hasta la próxima y que ha sido un placer Muchas verte por gracias, aquí. Dulce. Igualmente ha sido un placer. Gracias a todos los que han estado escuchándonos y bueno, para cualquier duda ya saben dónde estamos. Nos están dando las gracias por aquí. Esperamos que tengáis una buena semana, que se cumplan muy pronto todos vuestros sueños y vuestro proyecto reproductivo. Y hasta la próxima. Un beso a todos. Hasta luego, Cuidaros. chao, gracias. Chao, Alexandra.